Hola, buenos días a todos. Vamos a dar un par de minutos para que se conecte más gente y empezamos, ¿vale? Bienvenidos, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidos al webinar de hoy. Hoy vamos a hablar sobre Azure VMware y Azure Local. Y en la agenda del día tenemos esta información, ¿vale? Mi nombre es Paco Hidalgo Merchan, yo soy técnico especialista de Azure en TD Synnex, ¿vale? Y en la agenda del día vamos a hablar sobre Azure VMware, las ventajas de integrar VMware con Azure, ¿vale? Y después vamos a hablar de Azure Local, las soluciones de Azure Local, cuándo y por qué usarlas, ¿vale? Y después vamos a ver casos de uso híbridos reales, ¿vale? Y sobre todo comentar cómo está el sistema actual de Azure Local, las novedades que llegan y lo que ya se puede hacer con Azure Local, ¿vale? Pues comenzamos. ¿Vale? Azure VMware, ¿vale? Azure, la VMware se puede desplegar en Azure, ¿vale? Y la solución de VMware se llama Azure VMware Solution, ¿vale? Ese es el recurso que se puede desplegar en Azure que utiliza, digamos, VMware, ¿vale? ¿Qué nos proporciona Azure VMware Solution? Pues proporciona en unas nubes privadas que contienen los clústeres de VMware vSphere creados a partir de una infraestructura dedicada en Azure. ¿Vale? La implementación mínima inicial es de 3 hosts, ¿vale? Con la opción de agregarse más hosts hasta un máximo de 16 por clúster, ¿vale? Todas las nubes privadas aprovisionadas en tiene VMware vCenter, ¿vale? Server, VMware vSAN, VMware vSphere, ¿vale? Y VMware NSX, ¿vale? Como resultado, se pueden migrar las cargas de trabajo de sus entornos locales, ¿vale? E implementar nuevas máquinas virtuales usando el servicio de Azure. ¿Vale? En este caso, estos nodos, estos hosts, tienen que ser de un mismo tipo, ¿vale? Hay diferentes tipos, ¿vale? Con diferentes capacidades, ¿vale? En una única, solo puede haber un único mismo tipo de host en una única nube privada, ¿vale? De VMware Solution, ¿vale? Los hosts que se usan para esto se pueden crear o escalar, ¿vale? Y provienen de un grupo de hosts aislados, ¿vale? Estos hosts superan las pruebas de hardware, ¿vale? Y se eliminan, digamos, y se eliminan todos los datos de forma segura, ¿vale? Antes de agregarlos al clúster, ¿vale? En este diagrama que podéis ver, se ve la adyacencia entre las nubes, ¿vale? De los entornos, las nubes privadas, ¿vale? Y las nubes públicas, ¿vale? De las redes virtuales de Azure, ¿vale? También se ven los servicios de Azure que se pueden aplicar, digamos, a estas máquinas que tenemos desplegadas en Azure con VMware. ¿Cuáles son los principales impulsores que motivan, digamos, a utilizar VMware en Azure? ¿Vale? Pues los impulsores principales son las preocupaciones sobre las licencias, ¿vale? El fin de la vida útil de los centros de datos y software en local,
¿vale? O en otras nubes privadas, ¿vale? Y necesidades urgentes de capacidad. También digamos, para ampliar la seguridad ante posibles amenazas, evitación de costosas de actualizaciones del hardware y del software, ¿vale? Y las limitaciones presupuestarias y la necesidad de escalar aplicaciones, ¿vale? Estos factores son retos, ¿vale? A los que se enfrentan comúnmente cualquier persona que tenga una nube, digamos, de VMware en la actualidad, ¿vale? Pero como si tienes esto, como si tienes otros, ¿vale? Son factores que están a la orden del día a la hora de implementar infraestructuras en la nube, ¿vale? ¿Cuál es el camino más rápido, ¿vale? Para ir a la nube, ¿vale? Pues en este caso es Azure VMware Solution, ¿vale? Porque permite acelerar, ¿vale? Modernizar y simplificar esta migración, ¿vale? Es una migración rápida que no hace falta refactorizar las aplicaciones, tocar nada, se aplica una innovación al ritmo que necesitamos, ¿vale? Mejora el rendimiento de la seguridad y permite aprovechar las licencias existentes, ¿vale? Las licencias que ya tenemos. ¿Qué se obtiene, digamos, con Azure VMware Solution? ¿Vale? Pues la migración tal cual, ¿vale? De las cargas que tenemos en la infraestructura local, ¿vale? No sé, lo que he comentado antes, no se refactorizan las aplicaciones, ¿vale? Hay un soporte experto en estas migraciones, ¿vale? La tecnología de VMware es la misma que estamos funcionando ahora, entonces las personas que conocen este sistema van a utilizar lo mismo en la nube de Azure, ¿vale? Y el servicio de Azure está totalmente administrado, ¿vale? ¿Por quién? Por el fabricante, en este caso Microsoft. ¿Vale? Como podemos ver, las cargas de trabajo se migran, ¿vale? Con una aplicación con vMotion, ¿vale? Y se conectan, digamos, se pueden conectar mediante un Azure Express Route, ¿vale? Una solución de Azure de comunicación de alta potencia, aunque también se podría hacer con una VPN, ¿vale? Lo que se recomienda es que para estas cargas potentes, pues se utilice, digamos, un Express Route por lo menos para hacer esta migración, ¿vale? Esta solución de Azure también añades componentes como NSXT, ¿vale? Tanto para las redes como para el hardware, ¿vale? Y toda esta solución, digamos, que tenemos en Azure, ¿vale? Está validada por VMware con una validación continua, ¿vale? Y una serie de pruebas de todas las mejoras y las actualizaciones, ¿vale? Microsoft lo administra y mantiene esta infraestructura y ese software de la nube privada, ¿vale? Para que el cliente se centre en desarrollar y ejecutar sus cargas de trabajo en esa nube y brindar mayor valor añadido, ¿vale? A su tema comercial. Aquí podemos ver en la siguiente diapositiva que otra ventaja es lo que hemos estado hablando, ¿vale? La administración de los recursos, ¿vale? Cuando yo estoy en local me tengo que encargar de toda la infraestructura que tengo en local, ¿vale? Y eso es un gasto, digamos, que no tengo que tener en la nube, ¿vale? Que solo me tendría que de encargar de lo que es mi solución, ¿vale? Toda la infraestructura quedaría con la responsabilidad del fabricante. ¿Vale? En la siguiente diapositiva vemos efectivamente la matriz de responsabilidad. En azul podemos ver de lo que se encarga Microsoft en esta responsabilidad, ¿vale? En esta solución de VMware, que en principio la responsabilidad se encargaría de todo hasta llegar a las máquinas virtuales, hasta la gestión del sistema operativo, ¿vale? De las aplicaciones y soluciones de terceros, ¿vale? Tanto en el deployment como en el ciclo de vida, ¿vale? Como en la configuración del fabricante, ¿vale? Y después el soporte también, ¿vale? Todo eso es responsabilidad del fabricante.
Aquí podemos ver otra ventaja que nos ofrece Azure cuando nosotros tenemos esta solución en la nube, ¿vale? En la nube de Azure, ¿vale? Que podemos hacer una ampliación, digamos, de nuestros servicios de almacenamiento cuando ya están llenos, digamos, en nuestra solución de VMware Solution, ¿vale? Y puedo aplicarle este almacenamiento con soluciones propias de la nube, como pueden ser un Azure Elastic SAN, ¿vale? O Azure NetApp Files, ¿vale? Aquí podemos ver diferentes escenarios ante la recuperación ante desastres, ¿vale? Que nos pueden suceder y lo que nos brinda, digamos, Azure para obtener esta recuperación. ¿En qué consistirían? Pues primero sería, si tenemos un fallo en nuestras instalaciones locales, podemos hacer esa migración, ¿vale? Esa recuperación ante desastres en una solución de VMware Solution en Azure, ¿vale? En otro caso, puede ser que yo tenga mi propia infraestructura ya de VMware Solution en Azure y me falle, pues tenga una replicación, digamos, en otra región, en otro Azure VMware Solution o una propia migración de otra nube, de otro proveedor a otro proveedor, digamos. Después también tengo las opciones de recuperación ante desastres, ¿vale? Si yo estoy en un VMware Solution, pues puedo hacer esa recuperación en propias máquinas de Azure, ¿vale? Ya saldría, digamos, del VMware y las mantendría a las propias máquinas en el propio Azure sin Azure VMware Solution. Cualquiera de estas posibilidades son opciones que están a disponibilidad de cualquier usuario que utiliza Azure. ¿Qué otra ventaja nos ofrece Azure? Pues Azure actualmente existe el Azure VMware Solution en 31 región, perdón, seguro que a día de hoy está disponible en más regiones, ¿vale? Y después Azure Infraestructura, ¿vale? Pues se ofrece en más de 60 regiones, ¿vale? Y estas son las ubicaciones donde estaría disponible. ¿Qué otra opción tenemos aquí? Opciones de hibridación, ¿vale? Puedo usar Azure Arc, no sé si conocéis Azure Arc. Azure Arc es una solución de Azure que lo que quiere hacer es construir un puente, ¿vale? Que va desde infraestructuras locales, ¿vale? Hasta de infraestructuras locales hasta la nube de Azure, ¿vale? Pero no solo infraestructuras locales, pueden estar en otros hiperescalares, pueden estar en en dispositivos de borde, ¿vale? En Edge devices, ¿vale? Entonces todo eso se hace con Azure Arc. ¿Qué hace en principio Azure Arc? Pues lo que hace Azure Arc es poder utilizar, digamos, todos los servicios de Azure, ¿vale? En estos dispositivos que no están en Azure, ¿vale? Yo puedo aprovecharme de estos servicios, ¿vale? Para aplicarlos a mi infraestructura local, ¿vale? ¿Qué es qué es lo que nos ofrece aquí? Pues aquí podemos tener incluso Azure Arc, digamos, se puede aplicar Azure Arc para la solución que yo tengo en VMware en local, ¿vale? Incluso Azure Arc para el Azure local, que luego hablaremos sobre ello, ¿vale? Y puedo, digamos, ahí puedo tener infraestructura incluso gestionada desde la nube, ¿vale? Porque yo la tenga en Azure y gestionada desde local. Y Azure Arc nos ofrece una visión única, ¿vale? Para, digamos, toda nuestra infraestructura esté donde esté, ¿vale? Se puede utilizar aquí como podemos ver, antes hemos hablado de que VMware Solution es la solución más rápida para subir a la nube. Se puede utilizar, digamos, modernizar, digamos, llevar parte de esa información, digamos, a Azure o gestionar, como nosotros decimos, digamos, Azure Arc nos ofrece ese primer paso si yo no quiero hacer esa migración a la nube. Tengo la posibilidad de gestionar toda mi infraestructura, esté donde esté, como hemos comentado.
Aquí podemos ver, ¿vale? Que los entornos, como acabo de comentar, los entornos VMware vSphere alojados en cualquier lugar, ¿vale? Nos ofrece una experiencia unificada, ¿vale? Cuando están habilitados para Azure Arc, ¿vale? Yo tengo esa posibilidad de que cualquier servidor local lo habilito para Azure Arc. ¿Cómo se habilita? Pues instalando un agente, como se comenta aquí, ¿vale? Primero se conecta, digamos, a ese entorno, ¿vale? Administrado, ¿vale? Lo que hago es incorporar, digamos, instalar ese agente, ¿vale? O hacer este descubrimiento automático de ese inventario, ¿vale? Que yo tengo desplegado en esa solución de virtualización, ¿vale? Y después puedo aplicar, digamos, los que hemos comentado, los servicios disponibles de Azure para esta solución, ¿vale? Lo que se ve aquí en la última en la última parte de la diapositiva, que es proteger, gobernar y monitorizar, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo aquí? Pues puedo hacer la gobernanza de seguridad, ¿vale? Puedo utilizar el Defender, puedo aplicar políticas, ¿vale? Puedo hacer actualizaciones de las máquinas y mucho más, ¿vale? Todo eso me lo permite este, este recurso que es Azure Arc. ¿Vale? También algo muy importante es la seguridad, ¿vale? Que yo puedo aplicar, ¿vale? ¿Qué seguridad puedo aplicar, digamos, en estos recursos de VMware Solution? ¿Vale? Pues puedo hacer una gestión de la identidad del acceso, ¿vale? Utilizando la identidad de Azure, que es Microsoft Entra ID. Puedo utilizar el multifactor Authentication, ¿vale? Exigirlo para cualquier uso y puedo hacer el acceso, el RBAC, ¿vale? El acceso basado en roles. Después puedo tener una protección de datos, puedo hacer un cifrado, ¿vale? Puedo utilizar los Azure Key Vault, ¿vale? Utilizo la confidencialidad que tiene Azure, ¿vale? El cifrado de esos datos y la computación confidencial, ¿vale? Y después en la protección de los datos del Azure Files o del Azure NetApp Files, ¿vale? Si yo quiero hacer esa ampliación del storage, también puedo aplicar la seguridad de la red, tanto en el Express Route como en la VPN, ¿vale? Después tengo el Defender for Cloud para defender mis servidores y el anti-malware, ¿vale? De Azure. Y para la gestión de la seguridad, pues puedo utilizar Microsoft Sentinel para hacer una ingesta de datos, ¿vale? Y gestionar cualquier amenaza que podamos tener en nuestro sistema. Vale, ahora quiero comentaros algo sobre la sostenibilidad, ¿vale? Que es un aspecto clave en la nube de Microsoft, ¿vale? Que es hasta un 93% más eficiente energéticamente y hasta un 98% más eficiente en el carbono que las soluciones locales, ¿vale? Y esto se traduce en una reducción significativa en la huella de carbono, ¿vale? Aunque los resultados pueden variar, ¿vale? Según el uso específico, ¿vale? Y las compras específicas, ¿vale? Y esto es una combinación, digamos, entre el compromiso que tiene Microsoft ante la sostenibilidad. Y ahora vamos a hablar de la segunda parte, ¿vale? Azure Local. ¿Qué es Azure Local? Pues Azure Local es la capacidad, digamos, de ejecutar servicios y soluciones de Azure directamente en las ubicaciones locales de los clientes, ¿vale? Y más cerca, digamos, de donde se generan los datos. Esto permite reducir la latencia y cumplir algunos requisitos específicos de privacidad o regulación, ¿vale? Manteniendo así la potencia y la flexibilidad de la nube de Azure, pero con la presencia local, ¿vale? ¿Para qué se utiliza Azure Local? ¿Cuáles son los ejemplos que podemos tener en Azure Local, ¿vale? Pues mira, si yo tengo escenarios de emisión crítica, ¿vale? Y necesito esa información en tiempo real, ¿vale? Y una continuidad y una baja latencia, ¿vale? Como puede ser en la fabricación, ¿vale? Pues la recomendación, digamos, que nos hace Azure es utilizar Azure Local, ¿vale? Si yo utilizo la inteligencia artificial en local, ¿vale? La inferencia y necesidad de controlar el vídeo, ¿vale? Y procesar esos datos en origen otra vez, ¿vale? Pues este ejemplo es la venta minorista. Aquí las imágenes están cambiadas, ¿vale? Una cosa es la visión de vídeo, ¿vale? Como puede ser la compra autónoma esta, que ya no hace falta ni pagar en caja porque te va reconociendo lo que coges y lo que compras, ¿vale?
y la fabricación pues sería la primera. Pero bueno, después está otro tema, es cuando la conectividad es regulada, ¿vale? O está limitada, ¿vale? Y puedo mantener y necesito tener esos datos en local, ¿vale? Pues sería otro ejemplo, ¿vale? De utilizar, digamos, este sistema de Azure Local. ¿Qué ejemplos puede haber? Pues a lo mejor para temas de requisitos regulatorios o soberanía de datos, pues puede ser el sector público, ¿vale? Sanidad o banca, ¿vale? Y tal, que los datos permanezcan, digamos, en local, en las instalaciones, por normativas legales, o pueden ser a lo mejor empresas con entornos desconectados o con la conectividad limitada, como hemos visto, en ubicaciones remotas como la minería, el petróleo, algunas fábricas, ¿vale? Y no pueden depender, digamos, de esta nube pública por falta de conexión, pues también sería, ¿vale? O a lo mejor empresas que han dedicado una gran inversión, ¿vale? En infraestructuras on-premise, ¿vale? Pues en este caso, pues también sería un ejemplo o digamos, empresas que también buscan un ecosistema híbrido, ¿vale? En su portfolio de servicios, ¿vale? En su portfolio de recursos, ¿vale? Y en principio, estos tienen algunos ejemplos de dónde se utilizaría el Azure local. Vale, los grandes pilares, ¿vale? Sobre Azure local, que son los que vamos a hablar, ¿vale? Son estos 4 pilares. Se puede operar y escalar con el poder de la nube, ¿vale? Está siempre listo para todas las aplicaciones virtuales y contenedores por igual. Existe una flexibilidad para cumplir con los requisitos necesarios de los clientes y presupuesto, ¿vale? Y amplía, digamos, esta seguridad, ¿vale? De Azure, ¿vale? En los entornos distribuidos locales. En este caso, también existe la posibilidad de utilizar esta nube adaptativa, esta nube adaptable, que es el puente, ¿vale? De Azure Arc, ¿vale? Todo, no, yo me adapto, no es necesario tenerlo todo en la nube, aunque en este caso Azure Local, digamos, sería una extensión de lo que sería la nube de Azure, ¿vale? Y esto también se puede habilitar con Azure Arc en este Azure Local. ¿Cuáles son los 4 pasos, ¿vale? Para implementar Azure Local? Aquí pongo cómo funciona Azure Local conectado, ¿vale? Porque luego veremos que existe una posibilidad, ¿vale? Que son operaciones, la operación desconectada, ¿vale? De Azure Local. Luego lo voy a comentar. Pero todo esto ya te digo que es una evolución, ¿vale? Que hay muchas opciones que están en preliminar, ¿vale? No están operativas 100% en producción, pero lo estarán, ¿vale? Lo estarán en breve, ¿vale? ¿Qué hay que hacer primero? Pues primero lo que hay que hacer es comprar el hardware a nuestro proveedor preferido, ¿vale? Luego vemos las opciones que tenemos, ¿vale? Conectarlo a la red y conectarlo a la electricidad, ¿vale? Después se aprovisiona lo que es el software de Azure Local, ¿vale? Para hacer esa infraestructura de nube local, ¿vale? Luego lo que hay que hacer es implementar las aplicaciones, máquinas virtuales, Kubernetes, lo que yo necesite para, para funcionar para hacer mi operativa en local, ¿vale? Y ya puedo operar tranquilamente, estos recursos con Azure Local, ¿vale? Vale, aquí tenemos lo que aquí vemos es que antes Azure Local ya existía como solución y se llamaba Azure Stack HCI, ¿vale? Ahora se llama Azure Local, ¿vale? Digamos, esto se hace para unificar, digamos, esa oferta de infraestructura distribuida bajo un único nombre, ¿vale? Este cambio no afecta al funcionamiento actual de los entornos, ¿vale? Mantiene las mismas capacidades de virtualización e integración con Azure Arc y gestión, digamos, desde el portal de Azure, ¿vale? ¿Qué es lo que cambia? Pues cambia el nombre de producto, cambia los clústeres, que ahora se llaman instancias, ¿vale? De Azure Local, cambia los servidores, que ahora se llaman máquinas de Azure Local, y cambia el branding, ¿vale?
Pero los logos y, digamos, los iconos, pues siguen siendo, ¿vale? Siguen siendo los mismos. ¿Y qué no cambia? Pues los APIs, el PowerShell, la consola de CLI, el espacio de nombres, ¿vale? Las licencias OEM, el sistema operativo, digamos que siguen siendo los mismos, ¿vale? Y bueno, y después que herramientas como el Windows Admin Center, Azure Arc y Azure Update Manager, ¿vale? Siguen funcionando igual, ¿vale? Y el enfoque sigue siendo, digamos, esta infraestructura híbrida, ¿vale? Con gestión centralizada, digamos, desde Azure y ejecución local. Vamos a hablar del primer pilar que hemos hablado, ¿vale? Opere y escale, con el poder de la nube, ¿vale? No el poder de la nube, sino con el poder de la nube. Yo tengo esta solución local, ¿vale? Y tengo la posibilidad de utilizarlo como Azure, como el propio Azure. Aquí lo que estamos viendo es que cambia la responsabilidad, ¿vale? De la tecnología, ¿vale? Hasta de la tecnología local, ¿vale? In situ a esta tecnología local, ¿vale? Se van a tratar, digamos, las máquinas físicas como recursos de la nube, ¿vale? Después puedo utilizar también Terraform para hacer el despliegue de las máquinas, ¿vale? Tengo un asistente simple y respaldado por la automatización, ¿vale? Y y también utilizo opciones avanzadas para personalizar, digamos, estas instancias, ¿vale? Estas redes de almacenamiento para el entorno, ¿vale? Imagínate que tenemos una empresa con múltiples sedes, ¿vale? Y que desea gestionar, digamos, todos los servidores locales desde un único punto centralizado, ¿vale? Pues en este caso sería esta opción, ¿vale? O un servidor físico en una fábrica que puede recibir estas configuraciones de seguridad, digamos, de Azure como si fuera una máquina virtual del propia nube, ¿vale? Lo que puede hacer el técnico es desplegar una infraestructura local de una manera muy sencilla, ¿vale? Y sin utilizar scripts complejos, digamos, para poder hacer esos despliegues, ¿vale? Y digamos que una empresa, digamos, puede configurar, digamos, esa máquina con un rendimiento especial, ¿vale? Para esas cargas críticas, ¿vale? Eh, ¿qué nos ofrece esto? Pues digamos, de los despliegues de esas instancias, ¿vale? Que se puede definir, digamos, esta configuración de estos nodos, estas redes de almacenamiento con un mismo código, ¿vale? Para poder ser desplegado en múltiples ubicaciones, ¿vale? Puedo hacer ese registro de esos servidores locales en Azure Arc, ¿vale? Haciendo el onboarding, digamos, de estos servidores, ¿vale? O puedo aplicar políticas y configuración, ¿vale? Y también puedo hacer integraciones, digamos, con pipeline de DevOps, ¿vale? De integración continua, ¿vale? Aquí podemos un ejemplo, ¿vale? De hacer un despliegue, digamos, imagínate que yo tengo tengo cinco tiendas por aquí, 5 centros logísticos y quiero desplegar, digamos, el mismo entorno, digamos, de Azure local, digamos, en cada uno de estas fábricas, por ejemplo, ¿vale? Entonces yo creo la plantilla, digamos, y ejecuto para que se despliegue, digamos, pues la misma configuración en cada centro, ¿vale? Con las políticas que las puedo aplicar comunes para todos los ámbitos. ¿Qué otra cosa es muy interesante? Por lo que hemos hablado, ¿vale? Aparte de hacer los despliegues, puedo hacer las actualizaciones, ¿vale? Puedo hacer a través del Azure Update Manager, ¿vale? Actualizar mi infraestructura, ¿vale? Con un solo clic, ¿vale? Y tener una visión global de de cómo está la situación de mi parque empresarial, ¿vale? A nivel de actualizaciones de los sistemas, ¿vale? En un único vistazo puedo verlo, ¿vale? No es disruptivo, digamos, las cargas de trabajo se siguen ejecutando, ¿vale? Y yo puedo gestionar cuándo aplicar esas actualizaciones. Esto es muy atractivo, digamos, para la gente que gestiona la infraestructura, ¿vale? Tener esa posibilidad. Ahora vamos a hablar de la gestión, ¿vale? De la visualización, digamos, de esta información, ¿vale? Yo
Yo puedo tener una visión de todo mi parque, como hemos visto, una monitorización de toda mi infraestructura, ¿vale? En un único punto, ¿vale? Y de todo y donde esté esta infraestructura, ¿vale? Puedo supervisar, digamos, estas máquinas virtuales o mis Kubernetes desde este Azure Portal, ¿vale? Cuando se ha habilitado esta información por por Azure Arc. Tengo los paneles listos para ver y personalizables para determinar qué es lo que necesito monitorizar. ¿Vale? Existen más de 50 métricas predefinidas, ¿vale? que yo puedo usar y puedo establecer diferentes alertas en el caso de que sea necesario se produzca algún error, digamos, por temas de rendimiento, capacidad, etcétera, ¿vale? Como cualquier máquina virtual o como cualquier máquina o servidor que yo tenga en local, ¿vale? Pero esto no lo centraliza todo desde el portal de Azure. Ahora vamos a hablar sobre las aplicaciones, ¿vale? Sobre las máquinas virtuales, ¿vale? Y sobre los contenedores, ¿vale? Yo puedo gestionarlo, digamos, desde el portal de Azure, ¿vale? Yo puedo crear, puedo ejecutar esas aplicaciones normales, digamos, en las máquinas virtuales, desplegando las imágenes de Azure o desde el Marketplace. Existe una flexibilidad total. Esto lo que nos permite la máquina virtual es modernizar la infraestructura sin migrar completamente a la nube, ¿vale? Nos permite una flexibilidad total a la hora de personalizar las especificaciones, las redes, el almacenamiento y la configuración de las máquinas virtuales, ¿vale? Esto nos da un control total, digamos, sobre el entorno como si fuera un data center tradicional, ¿vale? Pero con herramientas modernas, ¿vale? Podemos utilizar el portal de Azure para automatizar, digamos, esas operaciones en las máquinas, ¿vale? Y después puedo aplicar las extensiones, digamos, de la máquina virtual, pues eso, para securizarlo, para gestionar, digamos, la identidad, ¿vale? Y todo lo que queramos, ¿vale? Como si fuera cualquier, cualquier máquina que esté en Azure. ¿Vale? Aquí hay otra opción, ¿vale? Que está en preview, como podéis ver, ¿vale? Que sería la migración, digamos, del VMware, ¿vale? A Azure local, ¿vale? De VMware vSphere, ¿vale? De infraestructura local, digamos, a infraestructura local. Se utilizaría, digamos, este Azure Migrate, ¿vale? Para hacer esta migración de mis entornos on-premise de VMware a Azure local. Pero como hemos visto, esto está en preview, ¿vale? ¿Qué nos permitiría esto? ¿Vale? Sería una reducción de costes, ¿vale? Y el espacio VMware con una alternativa completa, ¿vale? No sería necesario ni cambiar ni reescribir aplicaciones. Se podría convertir el VMware en máquina virtual, ¿vale? En Azure Arc, ¿vale? Todo en completamente local y todo esto estaría guiado por el Azure Migrate, ¿vale? Esta es una de los que, como os he comentado, de las posibilidades que en un futuro estarán disponibles, ¿vale? ¿Qué tenemos ahora? Pues podemos implementar, digamos, los Kubernetes, ¿vale? Gestionado localmente, ¿vale? ¿Qué nos permite esto? Pues crearlos y administrar los clústeres de AKS en entornos, digamos, locales, ¿vale? O a lo mejor también la posibilidad en un futuro, ¿vale? Esto está en preview también, de manera sin conexión, ¿vale? Es una posibilidad que está ahí, ¿vale? Después utilizar el mismo portal y las herramientas conocidas, ¿vale? Habría un control sobre ese almacenamiento, ¿vale? Proporcionado por Microsoft, ¿vale? Con imágenes para Linux y para Windows. Y también nos permite, digamos, hacer un control y un deployment y un despliegue como infraestructura, como código, ¿vale? Para Terraform, ¿vale? Y para GitOps.
Aquí, como hemos hablado antes, que existía la posibilidad de aplicar, digamos, aplicaciones, servicios de Azure en máquinas locales, digo en máquinas locales, servicios de Azure sí en máquinas locales, en este caso Azure Local, pues Azure Local hacer una extensión, digamos, todos los servicios, como puede ser la identidad, el Defender, la monitorización, las actualizaciones, las políticas, ¿vale? Todo eso lo puedo aplicar, digamos, en las máquinas que yo tengo en Azure Local, ¿vale? ¿Por qué? Porque puedo habilitar, digamos, porque lo tengo a la orden del día. ¿Qué otras posibilidades tengo? ¿Vale? Pues puedo desplegar, digamos, Azure Virtual Desktop, ¿vale? Para quien no conozca Azure Virtual Desktop, son los escritorios virtuales que nos ofrece Azure, ¿vale? Pero los puedo desplegar en Azure Local, ¿vale? Yo puedo desplegar esos hosts, disponer de estos hosts locales, ¿vale? Pero ese grupo de hosts, las áreas de trabajo y grupo de aplicaciones se implementan en Azure, ¿vale? Pero estos hosts estarían implementados en local, ¿vale? En principio, lo que hemos comentado, pues lo que no está disponible en carácter general, puede ser aprovisionado desde Azure Portal, ¿vale? Pero algunas funciones no están disponibles. Puedo desplegar esos hosts localmente, puedo ejecutar esas máquinas virtuales de escritorio en una infraestructura local. ¿Qué se produce eso? Pues mejora el rendimiento, las ubicaciones con limitaciones de conectividad, pero eso sí, necesito esa infraestructura, desplegar esa infraestructura en local, ¿vale? Puedo mantener esos datos y esas aplicaciones cerca del usuario, ¿vale? Puedo utilizar esas imágenes de Marketplace, pues en estos casos lo que está permitido con Azure Virtual Desktop, como son Windows 10 y Windows 11 o Windows Server 2019, 22 y 25. Tengo esa conectividad con Azure, ¿vale? Y en principio a nivel de licenciamiento, ¿vale? Pues sería el mismo. ¿Qué otra posibilidad también nos está dando este Azure Local? ¿Vale? Pues, pues lo que nos ofrece ahora es como con Azure Arc, ¿vale? Y esa nube adaptativa, ¿vale? También nos permite utilizar esta inteligencia artificial, ¿vale? En entornos locales, ¿vale? El objetivo, pues eso, es extender, digamos, este entorno distribuido, ¿vale? Esa posibilidad, ¿vale? De utilizar la inteligencia artificial, ¿vale? En nuestros entornos locales, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos clientes, tenemos muchos clientes que generan y almacenan esos datos localmente, ¿vale? De una manera muy grande, ¿vale? Y esto es lo que nos permite, ¿vale? Lo que nos permite con esta inteligencia artificial es digamos que se desarrolle donde existen los datos, como hemos hablado. ¿Vale? ¿Qué posibilidades tenemos ahora? Pues eso, buscar datos locales con la IA generativa, que sería lo que sería el Local AI Search, ¿vale? Que nos permite, pues eso, hacer esas búsquedas con, que son necesarias aplicando esa inteligencia artificial, ¿vale? Lo que se llama el RAG, ¿vale? Generación aumentada por recuperación. ¿Vale? Y otra posibilidad que nos ofrece, digamos, es desplegar modelos también, o esto para que lo sepáis, open source de inteligencia artificial, ¿vale? Y una vez que despliego esos modelos en los clústeres, por ejemplo, de AKS locales, ¿vale? Y tener ese asistente en el portal de Azure, ¿vale? Pues se pueden ejecutar, digamos, en este tema local. Y una vez desplegados estos modelos, ¿vale? Se gestionan, digamos, desde Azure Machine Learning Studio, ¿vale? Y se expone, pues eso, un endpoint, ¿vale? De esta inferencia de inteligencia artificial, ¿vale? En las redes locales, ¿vale? Esta información la podéis encontrar en el link que está ahí. Otro de los pilares es la flexibilidad, ¿vale? Para cumplir con los requisitos y presupuesto. ¿Vale? Como hemos hablado, lo que hay que hacer directamente, lo que necesita para hacer esta Azure Local es comprar un hardware primero, ¿vale?
lo que nos ofrece son diferentes posibilidades de fabricantes, ¿vale? Para interactuar con esta Azure Local. Aquí podéis ver los diferentes fabricantes, ¿vale? Se puede, si tú tienes un fabricante preferido y está dentro de esto, de este portfolio de posibilidades, ¿vale? Que funcionan en Azure Local, ¿vale? Pues habría que elegirlo, ¿vale? Porque sería más cómodo para el cliente, ¿vale? Se puede personalizar, digamos, estas especificaciones de hardware, el almacenamiento en las redes, ¿vale? Y hay que comprar de 1 a N nodos, ¿vale? O se puede también, ahora existe la posibilidad de pagarlo como servicio, ¿vale? Eh, pero exactamente pues hay que ver qué posibilidades y cuáles de ellos se puede hacer y cuáles no. Vale, también nos ofrece, digamos, utilizar carga de trabajo exigente. Yo puedo hacer este despliegue y puedo utilizar GPU, ¿vale? Hay más de 50 plataformas disponibles con GPU, ¿vale? Puedo tener GPU dedicadas, puedo particionar esa GPU para aumentar la densidad con las aplicaciones, ¿vale? Y puedo aplicar a máquinas virtuales compartidas en GPU, ¿vale? Y se puede y admite esa migración, ¿vale? Esa conmutación por error, ¿vale? Todo esto está habilitado, digamos, para hacer ese uso, ¿vale? Aquí hay otras opciones de bajo costo y baja especificación para el uso de Azure Local, ¿vale? Como hemos visto antes, había unos requerimientos mínimos cuando esto se llamaba Azure Stack HCI, pues ahora se han rebajado, ¿vale? Por ejemplo, lo que hay que tener es un Windows Server certificado. Antes mínimo había 2 máquinas, ahora solo es una. Ahora antes eran 4 discos por máquina, ahora puede ser un SSD. ¿Vale? Pues todo esto, digamos que se ha suavizado, digamos, en el caso de estas opciones para poder hacer un despliegue, digamos, un despliegue más ajustado a lo mejor a las necesidades del cliente, porque antes era, digamos, era más exigente, igual un cliente para utilizar Azure Local no disponía de esa posibilidad, o yo para qué necesito 2 nodos, o para qué necesito, si con uno yo estoy sobrado, ¿vale? Pues en principio esto nos da esta posibilidad de poder utilizar solo uno. ¿Vale? Entonces reduce esa barrera, digamos, reduce la barrera de entrada para los clientes que no necesitan estas necesidades, ¿vale? Entonces esto facilita mucho la adopción, digamos, de Azure Local. ¿Vale? Aquí podemos ver, pues eso, otra opción que serían las operaciones desconectadas, ¿vale? Que sería el Azure Local Disconnected, como podéis ver, ¿vale? Por ejemplo, pues eso, lo que hemos hablado antes, que para que esta opción, para que existirá esta opción en un futuro, ¿vale? Esta opción en versión preliminar para satisfacer los requisitos normativos, ¿vale? Operando permanentemente desconectado de la nube, puedo administrar esos recursos de Azure Backend de host y el portal de servicios en la máquina virtual en ese dispositivo local, ¿vale? Y aquí podemos ver qué dispositivos y qué servicios están disponibles, ¿vale? En operaciones desconectadas, ¿vale? De Azure Local estarán disponibles, ¿vale? Lo que podemos ver aquí, ¿vale? Es que este sería el portal, ¿vale? Que sería un portal que se utilizaría para gestionar estos servicios de Azure, ¿vale? De Azure Local sin conexión directa a Azure. En ese portal se ejecutaría, digamos, la interfaz con el portal público, ¿vale? Pero funciona, parece que es un portal público, pero funciona completamente en local, ¿vale? Sería el punto de entrada y para hacer el control total de la infraestructura, ¿vale? El portal es muy importante para garantizar esa soberanía digital de los datos, ¿vale? Y de las operaciones, para cumplir con las regulaciones estrictas, para mantener la continuidad operativa, ¿vale? Y todo esto, digamos nos da esa posibilidad, digamos, de hacer esas operaciones desconectadas. ¿Qué nos permiten hacerlo dentro del portal? Pues crear máquinas, crear los clústeres de Kubernetes, ¿vale? Hacer redes definidas por el software, ¿vale? Hacer esa configuración, aplicar políticas de seguridad, ¿vale? Entonces, todas estas posibilidades también están habilitadas, digamos.
¿Qué otras cosas nos permite, digamos, el Azure Local? Pues ampliar otro de los pilares, ¿vale? El último pilar, que era ampliar esa seguridad, ¿vale? De la nube, ¿vale? En esas ubicaciones locales que tenemos. ¿Vale? Pues aquí nos permite utilizar herramientas de gestión y seguridad, hacer un endurecimiento, ¿vale? Simplificado de la operación, ¿vale? Puedo proteger, digamos, las cargas de trabajo que son más sensibles, ¿vale? Me dan la protección de datos tanto en tránsito como en reposo, ¿vale? Me hace la certificación del core seguro, ¿vale? Y puede cumplir, digamos, las regulaciones que nos exigen, más exigentes, ¿vale? Todo esto estaría disponible con esta seguridad que se puede aplicar a Azure Local, ¿vale? Aquí podemos ver que podemos aplicar el Defender for Cloud, ¿vale? Aunque también está en versión preliminar para Azure Local, ¿vale? Que nos permite, por lo que nos permite, digamos, aplicar esas capacidades de seguridad, ¿vale? Puedo activar un plan básico de seguridad, ¿vale? Que me haga el control, digamos, de toda esta seguridad. Puedo proteger, digamos, esas cargas de trabajo, ¿vale? Con el Defender for Servers. Puedo hacer una aplicación de estas políticas, ¿vale? Y el Update Manager para hacer un compliance en lo referente a las actualizaciones de seguridad de mi infraestructura, ¿vale? Y todo esto, digamos, estaría disponible con ese Micro Defender for Cloud para este Azure Local, ¿vale? ¿Qué otra cosa nos permite? Nos va a permitir esta seguridad, aplicar esta seguridad, pues aplicar los grupos de seguridad de red, ¿vale? También está en versión preliminar, pero lo que nos va a permitir aplicarlo en el Network Security Groups, ¿vale? Sería proteger ese acceso a la red con las reglas de autorización, ¿vale? Tener un control completo, ¿vale? Con las IPs origen, destino, digamos, el puerto y el protocolo, ¿vale? Que yo puedo habilitar o yo puedo bloquear, ¿vale? Dependiendo de lo que yo necesite, ¿vale? Y puedo asignar, digamos, esos Network Security Groups a las interfaces de las máquinas virtuales o a las redes completas, ¿vale? Y puedo aplicar dentro del Virtual Switch, ¿vale? A nivel de ese puerto virtual, ¿vale? Asignado. Vale, pues todo esto estaría en versión preliminar y lo podría aplicar en un futuro. Aquí podríamos ver cómo se gestionaría, ¿vale? Cómo sería la gestión de esos de Network Security Group, ¿vale? Que nos ofrecen por eso ese control de acceso a las máquinas con nuestros sistemas para hacer digamos, un control sobre la comunicación de red que yo necesito. Vale, aquí tenemos otras opciones que también están en versión preliminar, ¿vale? Que sería lo que sería la introducción, digamos, al- a las capacidades de seguridad, ¿vale? Relacionadas con el arranque y la integridad de las máquinas, ¿vale? Digamos que están diseñadas para proteger, digamos, los entornos locales en el momento que se encienden, digamos, nuestros sistemas, ¿vale? Estas funciones son necesarias, ¿vale? Y demandadas, ¿vale? Para entornos altamente regulados, ¿vale? O que no estén conectados, ¿vale? En tiempo real. Por eso son necesarios, ¿vale? Aplicar, digamos, estas políticas, ¿vale? ¿En qué consisten estas políticas? ¿Vale? Pues está el SecureBot, que garantiza, digamos, que solo el software que está garantizado puede ejecutarse en el arranque de las máquinas, ¿vale? Después estaría lo que es el Boot Integrity, ¿vale? El Boot Integrity lo que sería es hacer un arranque medido, ¿vale? Del comienzo de esta máquina, ¿vale? Lo que nos ayudaría es hacer
un control, digamos, que nos puede hacer identificar las posibles vulnerabilidades que pueda tener mi máquina porque algún digamos, componente invasivo nos quiere atacar, ¿vale? Y después lo que también hace es que Azure también comprueba periódicamente los componentes del TVM, ¿vale? Y de otra posibilidad que nos hace es que las claves y secretos asociados a esas máquinas virtuales, ¿vale? Se mantienen, digamos, intactos, no existe ninguna alteración cuando exista alguna migración de esta máquina, ¿vale? O alguna conmutación, ¿vale? En el caso de que yo tenga que hacer una recuperación de esa máquina en caso de error, ¿vale? Pues todo esto no estaría habilitado. Vale, después Azure Local, estas serían, digamos, lo que hemos estado hablando en todos los puntos sobre los pilares básicos y sobre todas las funcionalidades basadas en esos pilares, pues sería el roadmap, ¿vale? Esto sería parcial porque Microsoft sigue trabajando y sigue implementando esta solución a lo largo de todos estos ámbitos, ¿vale? Y lo que nos faltaría por decir sería que estaría incluido, digamos, cuál sería el precio, digamos, de este Azure Local, ¿vale? Pues la suscripción de software se facturaría a través de la suscripción de Azure, ¿vale? Todos los costes se facturarían a través de Azure, ¿vale? La tarifa mensual, el plana, que cubriría todo el software, la infraestructura, el proceso y estaría incluido, ¿vale? Estaría incluido, sería el proceso, las redes y el almacenamiento, estaría incluido, ¿vale? El precio sería $10 por núcleo físico al mes, ¿vale? El hardware estaría comprado por separado. Las cargas de trabajo pueden tener sus propias licencias, ¿vale? De hecho, tienen sus propias licencias, ¿vale? Azure Local está disponible preinstalado en los asociados seleccionados, ¿vale? En los que os he mostrado antes, ¿vale? Y los clientes que tengan ya licencias, digamos, un software Azure nativo, pueden intercambiar, digamos, las licencias de los núcleos, ¿vale? Por este mismo número de núcleos, ¿vale? En Azure Local, ¿vale? Sin coste adicional. ¿Vale? Esto también para que lo sepáis. Y por último, para ir acabando, ¿vale? Aquí os voy a enseñar de que en este caso de la infraestructura híbrida distribuida, ¿vale? Pues Microsoft es líder en el sector, ¿vale? Según la información de Gartner, ¿vale? Y aquí damos por terminada la presentación, ¿vale? El webinar, espero que os haya gustado. Voy a ver si existe alguna pregunta. Bueno, espero haber respondido a la... Mira, dos preguntas. No sé si es el mismo David, ¿vale? ¿Cómo se facturan las máquinas virtuales desplegadas desde las imágenes de Azure? Lo que acabamos de comentar, ¿vale? Tú pagarías por los cores que tienes desplegados, digamos, en este Azure Local, ¿vale? Y esa sería la facturación, ¿vale? El licenciamiento ya lo he comentado, ¿vale? Y sobre la posibilidad que pregunta también David de si está disponible Azure Virtual Desktop, pues como ya he comentado en la presentación, pues sí está disponible, ¿vale? Pues nada, sin más dilación, espero que os haya gustado la presentación y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias a todos.